estamos haciendo un aporte muy importante al país en generación de empleo, 70.000 empleos entre directos e indirectos, pero además un empleo que es mi primer empleo. El 70% de los empleados en los parques, de los colaboradores de los parques, son jóvenes entre los 18 y los 25 años que en este sector encuentran esa oportunidad para iniciar su vida laboral, pero también para continuar sus estudios, para aportarle al país, y eso impacta a sus familias. Este es un evento increíble, es nuestra actividad gremial más importante. Cada año nos damos cita los operadores de parques, en el mejor término de ellos, los parqueros, los proveedores y expositores de esta feria LAE y toda la cadena de turismo que se activa alrededor de los parques. Esta es una actividad que hoy está moviendo alrededor de 500 personas entre inscritos a la parte académica, 70 espacios comerciales, 80 marcas y más de 120 personas dedicadas a esta increíble actividad de LAE, Latin American Amusement Expo, que es la única feria latinoamericana dedicada a la cadena de parques. Tenemos una agenda académica increíble, una agenda académica que es la que realmente convoca toda esta actividad, alrededor de la cual además tenemos la maravillosa oportunidad de celebrar los 20 años de Acolap, una historia de un gremio que estaba llamado a existir, un gremio que se ha convertido en un referente en América Latina por las gestiones que ha logrado, por el impacto que ha generado y por la representatividad que tenemos, alcanzando cifras muy interesantes en número de afiliados, en representatividad ante el gobierno nacional, y estamos muy satisfechos con el resultado que tenemos hasta el día de hoy. Es un sector increíble. Cuando yo entré a trabajar en Acolap hace 15 años pensaba igual. Los parques eran sitios lindos a donde uno iba a divertirse, más aún si tiene hijos pequeños, pero nunca me imaginé todo el trabajo, primero en temas de seguridad, que requiere una actividad como la que nosotros ofrecemos. Pero también, además de ser la posibilidad que tienen los colombianos de hacer realidad ese derecho a la recreación y el sano esparcimiento que se da en los parques, es un motor de desarrollo de muchas regiones. Y es muy satisfactorio ver cómo hay zonas del país cuya economía ya depende del trabajo del parque. Y esas zonas las tenemos, por ejemplo, en el Magdalena Medio, donde Hacienda Nápoles Parques Temáticos ha venido generando un desarrollo y un motor de la economía increíble, niveles de desempleo sumamente bajitos por todo lo que mueve ese parque, un desarrollo de la hotelería que no tiene comparación, no hay fin de semana que dé abasto para mover la hotelería y irradia toda la región, pero ese es solo uno de los ejemplos. El eje cafetero para nosotros se ha convertido en el destino de parques temáticos y tenemos parques tan icónicos y tan importantes como el Parque del Café, como Panaca, como el Bioparque Ucumarí, que le generan a la zona un movimiento increíble. Cuando estábamos en pandemia y necesitábamos reabrir los parques, las cifras que nos daban de turismo, por ejemplo, hablaban de 1 millón de personas que viajaban a Armenia. Y las cifras del Parque del Café en ese momento eran 1.100.000 visitantes. O sea que imagínense lo que es este 1.100.000 visitantes viajando al Parque del Café, cómo la economía se activa de una manera tan importante. Y son muchos los ejemplos que tenemos en ese sentido. Tenemos el corredor de parques acuáticos que está ubicado entre Melgar y Girardot, con las 3 cajas de compensación que mueven cada una un número muy importante de visitantes, pues porque tienen a Bogotá, ahora sí, nuevamente con carretera abierta, a un muy corto tiempo. Así que es una actividad que es sumamente satisfactoria, que es sano esparcimiento, que genera unión en familia, pero que alrededor de la cual estamos haciendo un aporte muy importante al país en generación de empleo, 70.000 empleos entre directos e indirectos, pero además un empleo que es mi primer empleo. El 70% de los empleados en los parques, de los colaboradores de los parques, son jóvenes entre los 18 y los 25 años que en este sector encuentran esa oportunidad para iniciar su vida laboral, pero también para continuar sus estudios, para aportarle al país, y eso impacta a sus familias, porque ya tienen unos ingresos con los cuales pueden mejorar su calidad de vida.
Con la pandemia pasaron cosas muy duras, pero también otras muy importantes y muy interesantes. Y es que nos dimos cuenta que esta es una actividad absolutamente necesaria para las familias. Y eso lo mencionaba Camilo hoy, el entretenimiento ya no es negociable. El entretenimiento forma parte de nuestras vidas y ya lo exigimos y cada vez somos consumidores mucho más especializados en temas de entretenimiento, entendiendo por supuesto que el entretenimiento entretenimiento está constituido por muchas actividades, dentro de las cuales están los parques de diversiones y los parques temáticos. En términos de consumo, nos dice Camilo que más o menos el 4% está destinado a entretenimiento, lo cual todavía sigue siendo bajo, pero comparado con otros países está bien. Y en la pandemia lo vivimos. El año 2022 fue el mejor año en la historia de los parques temáticos, pero de lejos. Todo el mundo necesitaba salir, todo el mundo necesitaba volver a estos espacios, todo el mundo necesitaba volverse a reunir y a encontrar en una actividad que mueve la familia, que genera sonrisas, y eso hace que nosotros nos sintamos muy orgullosos de este sector y del trabajo que realizan los empresarios para darle vida a los parques de diversiones. Yo creo que, como muchas veces se lo hemos dicho al gobierno nacional cuando empieza a destinar sus políticas de turismo, tiene que creerse el cuento de que sí tenemos un potencial gigante en parques temáticos. ¿Por qué? Pues porque Colombia, en un estudio que se realiza todos los años por dos instituciones muy interesantes, reafirma que Colombia es el tercer país con una de las mejores ofertas de parques temáticos, pero también con el mayor número de visitantes a esos parques. Es indiscutible ese liderazgo. Tenemos de lejos una mejor oferta en parques que Perú, que Bolivia, que Ecuador, que Panamá, que algunos países de Centroamérica, y eso nos genera unas grandes oportunidades. Por eso le hablamos al gobierno nacional de la importancia de promocionar más el sector de los parques temáticos. Ustedes lo saben, en el mundo hay destinos solo de parques temáticos que se han creado además desde cero. Entonces, eso es parte de lo que seguimos trabajando, esos son parte de los retos que tenemos, y personas internacionales que viajan y que se encuentran con un parque, por ejemplo, con un parque como el Parque del Café, se quedan sorprendidas. O sea, dicen, no puede ser que en medio de esta vegetación, que en medio de este verde tan espectacular, haya un parque tan bien estructurado y tan bien montado como el Parque del Café y como muchos otros que tenemos en el país. Queremos crecer y uno de los retos grandes para crecer es poder tener datos muy reales de lo que es el sector. Queremos empezar una medición importante de lo que es el impacto de los parques para que estos mismos empresarios que se la han jugado toda por su sector y por el país puedan seguir invirtiendo. También queremos llamar inversión, por supuesto, y para eso necesitamos un poco más de seguridad jurídica. Teníamos unos incentivos muy importantes con la ley 2068, que fue la ley de reactivación de turismo, y esos incentivos los perdimos con la pasada reforma tributaria, y eso hizo que la inversión se frenara porque ya había unos estudios hechos que daban viabilidad a ciertos proyectos, pero al cambiar las condiciones, pues obviamente se frenó la inversión. Creo que ahí tenemos retos bien interesantes. Queremos seguir creciendo el número de afiliados y alcanzar la nada despreciable cifra de llegar al 70% de representación del sector. En este momento tenemos algo así como el 52%, lo cual también es muy importante. Pocos gremios pueden hablar de esa representatividad, y como siempre habrá muchas cosas que todavía tenemos por hacer y por seguir creciendo para bien de nuestros afiliados. Aquí en Iqué, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, una invitación muy especial para que, no importa en la ciudad que estén, busquen el parque de esa ciudad. Y sin duda alguna, ese va a ser un día fantástico, ese va a ser un día especial. No desaprovechen la vida es para vivirla, y los parques son un escenario ideal para esa vivencia.